17 de octubre de 1945 surgía la Argentina de las políticas sociales. Un Estado argentino respetuoso de la clase trabajadora. Se gestaba la lealtad del movimiento obrero con su líder, el entonces coronel don Juan Domingo Perón. Para referirse al tema, hoy convocamos al escritor, novelista e historiador Aníbal Parera, quien presentará su obra Juan Perón y el pensamiento de un argentino para todos los argentinos. Se encuentran presentes el señor presidente del Consejo de Unidad Básica y presidente municipal don Luis Horacio Sibelius, la presidenta del Honorable Consejo Deliberante, licenciada Mirta Levars, el secretario de Gobierno, ingeniero Ramiro Muñoz, los concejales Jorge Librelato, Mariana Coronel y Gerardo Nichea, integrantes del Consejo de Unidad Básica y público en general. Invitamos al señor presidente del Consejo de Unidad Básica, Luis Sibelius, para que nos deje sus palabras. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad que en primer término decirle, creo que a todos los que están acá, feliz día. Hoy es un día muy especial, el Día de la Lealtad, realmente el movimiento donde se potenció el movimiento y el respaldo al general. Yo creo que aprovechar el día más que nada para, ya que nos visita acá el historiador Aníbal Parera, le agradezco su presencia. Para nosotros realmente es un honor y creemos que más allá de todo, seguramente de hablar solamente de política, presentar y de alguna manera traer y contar la historia argentina. Realmente esto no solamente nos moviliza a los que comulgamos la idea del justicialismo, sino que también creo que es una parte esencial de la historia de nuestro país, por lo cual merece ser seguramente tenida en cuenta y traída a la memoria, más que nada de las nuevas generaciones y de quienes obviamente estamos trabajando y militando en la fila del justicialismo. Pero va más allá de esto, trasciende la ideología justicialista, como ya lo dije, porque trajo una transformación realmente a partir de la irrupción del justicialismo, del general Perón y Eva en el gobierno nacional. Seguramente todas esas generaciones que pudieron vivir esos momentos y fue transmitida a través de los años, por algo continúa en la memoria de todos. Así que la idea más que nada es reafirmar esto en este día, hacer una revisión histórica y contar realmente por quién ha trabajado, un profesional como Aníbal que nos visita, que conoce profundamente y seguramente ha estudiado la historia argentina desde su comienzo. Así que desde ya agradezco una vez más y le pido que nos acompañe, que suba acá al escenario y bueno, y empezar por lo menos a poder ilustrarnos lo que usted ha traído para nosotros. Además les comento que nos va a visitar el intendente de Hernández también, que fue invitado, pero va a llegar con retraso por unas complicaciones que ha tenido seguramente la gestión y todo lo que nos atañe a veces al trabajo que tenemos día a día. Bueno, muchas gracias, muy bienvenidos a todos y una vez más, muy feliz día para todos nosotros, para todas y todos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. No hay justicia social sin progreso social. Pero para llegar al progreso social no hay que mendigar, no hay que asesinar, no hay que mentir, no hay que robar, sino que debe darse con la conciencia plena de su inexorabilidad. De esa manera, nuestra disciplina, que es el justicialismo, se dará
en una comunidad integrada por hombres y no por bestias, donde coexistan las libertades procedentes de una ética para la que el bien general se haga siempre presente, vivo e indeclinable. Con este pensamiento, Juan Perón nos está diciendo que está de más la violencia de cualquier tipo para conseguir el progreso social. Pero para llegar al progreso social, como decía, no hay que mentir, no hay que robar, no hay que mendigar. Ahora bien, también nos dice que el justicialismo es más que el progresismo, porque el progresismo llega al progreso social y el justicialismo pasa por el progreso social para llegar al progreso ético, moral, espiritual, para asegurar de esa manera la convivencia en paz y armonía de todos los argentinos. Con esta introducción, con este pensamiento de Juan Perón, yo le agradezco al señor presidente la oportunidad que me da hoy de brindar esta charla, y la he brindado durante 4 años por todo el país. Por todo el país. Pero que ahora nos sirve para recordar fundamentalmente el pensamiento cuando se cumple el aniversario del nacimiento del peronismo. Hace 78 años hoy que nació el peronismo. En junio del 43, el siglo pasado, se produce la revolución de los coroneles. Pasaron 5 meses, en noviembre del 43, Juan Perón ya tiene generalizado su doctrina, su pensamiento. Le pide al presidente, general Pedro Pablo Ramírez, entrerriano de La Paz, que crea la Secretaría de Trabajo y Previsión. Ramírez no solamente crea esa secretaría, sino que lo pone a Perón como secretario. Y ahí comienza la obra de Juan Perón. Y esa obra se basa en una gestión en donde relaciona la acción con el pensamiento, que él denomina justicialismo. Y comienza su obra, que se profundiza en agosto del año siguiente, cuando en la Asociación Mariano Moreno da una charla sobre la clase media, haciendo hincapié es que esa clase media tiene que ser el objetivo de los trabajadores, promoviendo el ascenso social. Y al ascenso social se llega, no queda otro camino, cuando se produce la más perfecta relación entre el Estado y el trabajador. La dignificación del trabajo y la humanización del capital, para producir una armonía, un equilibrio totalmente equitativo. Y lo está consiguiendo. Cuando se cumple 1 año de las elecciones que nos llevan a Perón al poder,
en febrero de 1947, sigue profundizando la doctrina, dando a conocer la Declaración de los Derechos del Trabajador. La famosa Declaración de los Derechos del Trabajador, en donde plantea los famosos puntos que van a favorecer como conquistas sociales de la fuerza de trabajo. Pero lo más grande va a suceder un año después, cuando a principios del 48 da a conocer su pensamiento en la 9ª Conferencia Sudamericana que se realiza en Bogotá, Colombia, en donde ese pensamiento lo americaniza. Todas las naciones de Sudamérica, menos Uruguay, van a apoyar ese pensamiento de Juan Perón. Pero a fin de ese año, no solamente va a quedar americanizado el pensamiento, sino que lo va a universalizar. Cuando en La Haya se hace la Organización Internacional del Trabajo, esas asambleas anuales, en donde a nivel Naciones Unidas da a conocer ese pensamiento y va a contar con el apoyo de varios presidentes de países no alineados en ese contexto de Guerra Fría entre el comunismo y el capitalismo. Lo va a universalizar. Y ahí va a encontrar un eco favorable en los presidentes de España, de Egipto y de Grecia. La tercera posición. Perón, con su pensamiento, es el que en ese contexto universal logra nivelar la ideología del capitalismo de Estado y del capitalismo liberal. Pero muy bien, muy contento de estar en esta hermosa localidad de Aranguren, dispuesto a brindar la charla sobre Juan Perón y el pensamiento de un argentino para todos los argentinos. Ese movimiento que se gestó el 17 de octubre de 1945, algo histórico, y uno piensa también en los medios de comunicación, muy distinto a la actualidad, en cómo se congregó tanta gente para, bueno, justamente dar al nacimiento de lo que fue el peronismo, ¿no? Claro, porque a 5 meses de aquella revolución de los coroneles, ¿no es cierto? La revolución de los coroneles se produce en junio de 1943. A los 5 meses, en noviembre, Perón ya tenía la generalidad de su doctrina, de su pensamiento. Le pide a Pedro Pablo Ramírez, general de La Paz, Entre Ríos, que era el presidente, que cree la Secretaría de Trabajo y Previsión. Ramírez no solamente crea la Secretaría, sino que lo pone a Perón de secretario. Y ahí Perón empieza su acción. ¿Cuál es la acción? Esa acción que se relaciona con el pensamiento que ya venía estableciendo. ¿Te das cuenta? Es decir, ahí surge el pensamiento, que es lo fundamental, lo que lleva al movimiento que va a venir después. El 17 de octubre nace el peronismo, nace por una manifestación social, pero el justicialismo no nace de la manifestación social, nace del intelecto, hecho pensamiento de Juan Perón. Y el éxito de Perón en su primer gobierno es por una gestión en donde relaciona la acción al pensamiento y la acción. El pensamiento es fundamental. Bien. Ahora uno piensa, sin 17 de octubre, ¿cómo hubiese sido el justicialismo? Algo para analizar, digamos, está el 17 de octubre y es algo que cambió notablemente la historia. Pero se hubiese gestado igual este movimiento seguramente. No, en realidad no hubiese existido.
no hubiese existido, digamos. Acá todo esto se produce por la intervención de Juan Perón. Claro. Es decir, no hubiese existido ni el peronismo, ni el justicialismo, ni nada. Claro. Usted dice que lo venía gestando igual al pensamiento. Claro, pero se van dando las cosas con ese golpe del 43, ¿no es cierto?, donde que lo hacen 4 coroneles, 13 tenientes coroneles, 2 mayores y un capitán, todo destinado en la Secretaría de Guerra. El principal de toda esa gente es Juan Perón. El principal de los coroneles, de los 4 coroneles que hubo, es Juan Perón, el que se va a destacar. Los otros prácticamente nadie los conoce. Sí, sí. Yo los conozco porque soy historiador, pero nadie los conoce. Es decir que acá el factotum de todo esto es Juan Perón. Por eso el éxito de Perón es esa relación que establece entre el pensamiento, la acción y la acción, el pensamiento. El pensamiento es fundamental, lo que él determina como doctrina justicialista. Una estructura política de interés común, general, público y colectivo, hecha por un argentino, para todos los argentinos, y no para un partido político, con postulados que se ordenan y acomodan en un modelo que él denomina justicialismo. Claro. Perón es al justicialismo lo que Marx es al socialismo y Smith al liberalismo. En ese contexto que se daba en ese tiempo, la Guerra Fría, entre el comunismo y el capitalismo. La diferencia está entre el hombre insecto, según Perón, del capitalismo de Estado, y el hombre esclavo del capitalismo liberal, el hombre que él presenta, que es el ser nacional. Claro. Libre y digno, subordina su libertad a la fuerza de la moral y su dignidad a la fuerza del trabajo. Claro, de todas maneras, como decíamos, él había acumulado mucho poder dentro del gobierno militar y estaba tomando acciones ya favorables, ¿no?, para la clase trabajadora. Digo, era inminente que Perón iba a llegar a la presidencia. Claro. Primero fue secretario de Trabajo y Previsión. Después va a ser ministro de Guerra. Y después, cuando asume Farrell, que lo reemplaza a Ramírez, lo va a colocar de vicepresidente. Es decir, va a cumplir esas tres funciones, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa? La oposición comienza a ponerse celosa, a desestabilizar. Entonces, un poco para protegerlo, lo mandan preso a Martín García. Y ahí es donde la fuerza del trabajo, por la cual él se había preocupado a través de la Declaración de los Derechos del Trabajador, dentro de su doctrina, va a responder con esa manifestación social totalmente espontánea, que de paso va a ser también la chispa que enciende esta bomba histórica que es el movimiento, ¿no? ¿Cuántas personas hubo ese 17 de octubre del 45 que se manifestaron, que cruzaron a nado el río, que llegaron como pudieron? Mira, yo en base a lo que uno ve, se llenó la plaza en esa época una barbaridad de gente, 60.000 personas. Una barbaridad, mucho. La fuerza del trabajo. Ahí estaban las fuerzas del trabajo. Sí. Esa gente que se veía favorecida por todo este pensamiento de Juan Perón, en donde pero bien clarito, para Perón todo su trabajo iba dirigido a esa clase de trabajadores, en donde, según él, había que llegar a la clase media. La clase media para él era fundamental. ¿Por qué? Porque cada uno tenía que luchar por su ascenso social, ¿viste?, a través del trabajo. Sí. Por eso la preocupación de él de armar un paisaje para que a través del trabajo el hombre pueda procurar su bienestar y su felicidad, cuyo fin era la alegría de vivir, ¿no es cierto?, en un ambiente que él denominó sencillamente la comunidad organizada. La comunidad organizada es la tesis fundamental, la verdad central del pensamiento justicialista. ¿Cuáles fueron las principales virtudes que usted desea destacar de Juan Domingo Perón? Él, cuando dice que los argentinos nos tenemos que unir para que en vista al futuro solucionemos nuestros problemas.
a este país lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Un visionario fue. Un visionario. O lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Su lucha por mantener la unión nacional. Bien. El momento actual del peronismo, ¿cómo se puede describir en palabras? En una palabra, toda la patria, todos los integrantes del suelo argentino, todos, tenemos que establecer una lucha dentro de la democracia para recuperar esa filosofía de la acción y el pensamiento sostenedora del peronismo peronista y justicialista. Alberto Fernández llega bajo las banderas del peronismo, pero bueno, uno puede analizar, pasado ya el gobierno y en los momentos que hubo muchas cuestiones en las cuales no coincidió con la filosofía del peronismo. Se lo puede catalogar como uno de los presidentes, usted me decía, de los peores presidentes de la historia. Bueno, en mi condición de historiador, somos todos testigos directos, no hace falta, no es que no es el pensamiento, no estamos descubriendo nada. Según los datos, el peor gobierno de la historia, ha sido lamentablemente el peor presidente de la historia, lo que da lugar al peor voto castigo de la historia. Porque ese problema que tenemos los argentinos que viene desde lejos, una crisis estructural y moral que viene desde lejos, ¿cómo se manifiesta en este tercer milenio? En el voto castigo. Votamos para castigar al que se va. ¿Te das cuenta? Es por eso que tenemos que corregir ese enorme detalle para votar al que presenta buenas propuestas. Y en ese sentido, la recuperación del peronismo, que surge del segundo movimiento histórico, y también del radicalismo, que surge del primer movimiento histórico, son partidos que tienen que recuperar, porque al ser movimientos han tocado las fibras íntimas de la sociedad. Por eso han sido movimientos, lo cual lo llena de autenticidad. Claro, y aún perduran, el radicalismo un partido centenario, el peronismo 78 años y están vigentes. Es así, verdaderamente. Son los dos partidos que común denominado, por esa búsqueda permanente de la justicia social, con distintos procedimientos, tiene que llenar el espectro social y político, económico de la República Argentina. ¿Se tiene que renovar el peronismo? Yo no diría de renovación ni de reconstrucción, de reorganización. Reorganización. La patria lo necesita. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted.